¿Cómo están? Llegó el momento de otro episodio en Diana Alonso Podcast y como siempre le decimos aquí, lo importante es el poder de la entrevista. Por eso invitamos a expertos para hablar de esos temas de coyuntura y de interés, no solo nacional, sino de interés social. Por supuesto, en esta semana, en este día en donde estamos hablando de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recalcando que no es una celebración, es una conmemoración para recordar esa lucha que han tenido muchas mujeres a lo largo de la historia y lo que nos falta hacer, porque es un trabajo de día a día. Y por supuesto, invito a alguien muy especial que está completamente comprometida con el tema. Silvia Trujillo, ella es socióloga, investigadora y docente universitaria. Silvia, qué honor tenerte en nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación, pero es necesario hablar con esa esencia que nos caracteriza como mujer, pero como también con ese espíritu de lucha, porque el trabajo continúa y hay que llegarle a las nuevas generaciones, recordar lo que han hecho nuestras abuelas, nuestras ancestras, pero lo que se ha quedado perdido en el ambiente. Bienvenida, Silvia. Gracias, Diana. Primero que nada, gracias por invitarme. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y me encanta que empieces por ahí, porque justo cuando tú me invitaste, yo pensé, bueno, ¿por dónde quiero empezar esta conversación? Y me encanta que empieces por la lucha, ¿no? Porque muchas personas cuando llega el 8 de marzo compran el discurso que está, digamos, como hegemónico. Claro. Y entonces llega el 8 de marzo y te saludan y te dicen feliz día, te regalan flores, hasta las vidrieras se ponen de color rosadito. Y creo que justo es bien importante irnos a la historia y recordar por qué nace el 8 de marzo. Y yo le voy a dedicar un minutito a esto porque me parece importante justamente explicar que en redes sociales suele aparecer esta idea de que se conmemora el 8 de marzo porque hubo un incendio donde murieron un montón de mujeres y eso no es necesariamente exacto. En realidad las investigaciones que existen, y hay ya por lo menos 2 que yo he consultado, seguramente hay muchas más, nos dicen que en efecto hubo un incendio, pero no fue en las fechas que se suele decir. Hay inexactitud en la fecha. Sí hubo un incendio, sí murieron mujeres, sobre todo migrantes y jóvenes. Esto también hay que rescatarlo, pero no fue por eso que empezó a reclamar el 8 de marzo como un día para poner en evidencia las demandas de las mujeres. Precisamente cerca a marzo de 1908, las mujeres socialistas de Estados Unidos se juntaron y propusieron en una asamblea la posibilidad de tener un día para poner en la calle sus demandas. Al año siguiente se van a un encuentro en Europa y lo proponen, y Clara Zetkin y otras mujeres socialistas dicen, sí, tiene que haberlo. Y es en 1910 cuando hay como esta idea más internacionalizada del Día de las Mujeres. ¿Por qué me parece importante empezar por acá? Porque si no, Diana, nos vamos como o con la visión hegemónica de este es un día para celebrar y para que te regalen flores y bombones y te digan qué linda que sos y feliz día, o es un día para decir, pobrecita las mujeres, porque fueron quemadas algunas, seguimos reclamando. Y ni una ni la otra. Claro. El 8 de marzo, insisto, es una fecha para reivindicar la lucha, para decir, tenemos que seguir luchando, lamentablemente, porque las condiciones siguen siendo adversas para las mujeres en el mundo, y no en el ánimo de pobrecitas, al contrario, en el ánimo de reclamar nuestros derechos, de colocarnos como sujetas políticas. Claro. Entonces, me encanta que hayas empezado por ahí, porque esto nos permite de alguna forma como quitar, desmalezar. A mí me encanta usar esa palabra, desmalezar, ¿no? Como quitar la maleza que está ahí interrumpiendo un poco el camino. Y nada, entonces sí, hablemos del 8 de marzo como un día de demandas y un día sí de conmemoración, pero de conmemoración de unas mujeres que se atrevieron a salir a la calle, a abrir brecha, y gracias a ellas estamos hoy tú y yo hablando aquí. Constantemente reviso la pluma de Silvia, porque Silvia siempre nos trae, por eso decía, eres una mujer comprometida con este trabajo, desde la docencia, desde tu expertise como socióloga, pero también con esa esencia de mujer, de conocer de cerca muchas de las realidades de nuestra Guatemala, que a veces los mismos guatemaltecos desconocemos. Recientemente publicabas una columna, y es un extracto de la misma,
donde decía, enfrentamos este problema de enormes dimensiones, necesario hablar de pobreza, de la violación a sus derechos humanos, la falta de acceso a servicios, las distintas formas de violencia que enfrentan, las relaciones de género, los patrones de socialización y la ineficiencia del Estado. Leo esto y me pareciera sentir que siguen siendo las mismas aristas pendientes. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado en esta lucha, Silvia? Bueno, buenísima pregunta. Me encanta hablar contigo. Yo creo que sí hace falta especificar que hay algunos avances. Por ejemplo, digamos, las mujeres en Guatemala durante la etapa del conflicto armado costaba mucho organizarse, tú sabes, era una época muy complicada, pero entrada la década del 90 del siglo XX y comenzados los diálogos de cara a lograr los acuerdos de paz, las mujeres se reconocen a sí mismas como sujetas y dicen, ¿por qué no conformar un sector? En aquel momento en la Asamblea de Sociedad Civil, la idea era que se discutía por sectores. Y ellas dicen, ¿por qué no nos organizamos como el sector de mujeres y colocamos las demandas que queremos que aparezcan en los acuerdos de paz? Eran un poquito de mujeres, digo, y feministas eran 4 o 5. Está por ahí también escrito en algún texto y lo hemos conversado con algunas periodistas. Estas mujeres, con absoluta falta de correlación de fuerzas, porque los que negociaban en aquel momento eran hombres, logran un hecho inédito en la historia. Y es que los acuerdos de paz de un país tuvieran contenidos específicos referidos a mujeres. Ningún otro país que había atravesado un proceso de guerra o de conflicto armado interno había logrado esto. Y estas cosas para mí hay que decirlas, porque, insisto, mujeres con una correlación de fuerzas bastante desfavorable, en un contexto complejo, porque, insisto, estábamos todavía aquí en conflicto armado, logran este hecho inédito. De ahí en adelante hemos ido conquistando, a mí no me gusta esa palabra, pero hemos ido logrando generar institucionalidad, generar marcos legales. Contamos con una Defensoría de Mujer Indígena que no existiría si no hubiera habido esta impronta de las mujeres en ese proceso. Y claro, nos falta un montón, por supuesto, pero yo siempre señalo, si no tuviéramos esta institucionalidad, si no hubiera unidades de género en los ministerios, si no tuviéramos una política pública, nos sería todavía más complejo que lo que aún es hoy. Entonces, yo creo que sí hemos logrado, y hay que decirlo, porque si no parece que las mujeres trabajamos, luchamos, estamos ahí todo el tiempo y como que las cosas no cambian. Hay que trabajar muchísimo más en cambiar indicadores, hay que achicar las brechas siguen siendo probiosas, pero creo que sí es importante señalar que bueno, algunas, por ejemplo, hoy en día es muy difícil que en este país, en la mayoría, pero en se puedan tomar decisiones sin que las mujeres seamos un actor importante en ese diálogo. Ya no es posible como hace 50, 70, 100 años atrás, que ni siquiera se nos consideraba. Hoy las mujeres estamos en la agenda política discutiendo cuestiones, ¿no? Ayer, bueno, más en estos días, se discutía, por ejemplo, el valor de las comadronas. Estas cosas que tú puedes decir, bueno, pero eso se queda en el terreno de lo simbólico, pero lo simbólico es importante. Entonces sí hemos logrado cambios en institucionalidad, en el terreno simbólico somos un actor importante en las discusiones públicas de los temas y sí, tenemos que seguir exigiéndole al Estado, a los gobiernos de turno, pero al Estado como tal, que trabaje para achicar las brechas. Silvia, y es que el mundo está en constante cambio. Y como tú lo resaltas, históricamente, estos factores fueron los de lucha. Pasó esta década, vinieron nuevos desafíos y estos eran los factores prioritarios de lucha. Y hoy tenemos nuevos factores y desafíos de lucha, pero muchas veces se quedan arraigados con lo que tú ya resaltabas, con un discurso que termina a parecer aburrido para algunos, obsoleto para otros, y es donde se siente que no hay un avance mayor. Tú lo has destacado, sí se ha logrado avanzar. El problema es que ahora hay nuevas formas de violencia, hay nuevas ineficiencias del Estado, una de ellas puede ser la misma tecnología, que ya vamos a hablar de esto. Entonces son los nuevos parámetros de medición y pareciera que entonces estamos cavando y nunca logramos encontrar el objetivo. Es que estamos en un contexto complejo, Diana. O sea, cuando tú analizas que hay un avance importante del neoconservadurismo,
y donde los derechos que ya estaban reconocidos hoy se vuelven a poner en cuestión. Digo, otra vez, ¿verdad? Cuando ya pensábamos que habíamos logrado avanzar no solo en el reconocimiento, sino que en ese derecho fuera sustantivo, nos encontramos nuevamente enfrentándonos a narrativas que dicen, por ejemplo, en estos días, ¿no? ¿Por qué votan las mujeres? Porque esto está pasando, ¿no? Digo, no me lo estoy inventando. Frente a las elecciones que ha habido en los últimos años, que vemos cada vez esta tendencia a profundizarse, los hombres votan cada vez más hacia el conservadurismo y la derecha y las mujeres votan cada vez más hacia proyectos emancipatorios y autonómicos, entonces tenemos reacciones de hombres diciéndote, ¿por qué votan? ¿En qué momento se nos ocurrió darles permiso para votar? ¿No? Claro. O en sociedades donde habían reconocido los derechos sexuales y reproductivos, hoy dicen, no, esto hay que regresarlo. Es decir, frente a estos gobiernos, pero no solo gobiernos, sino a estas narrativas tan conservadoras que hacen que, insisto, ¿no? Tengamos que volver a pelear derechos que ya habían sido conseguidos. Claro, entonces te encontrás con las luchas históricas, las nuevas, las que se van agregando, lo que tú decías, no sé, la violencia digital, y ahora a volver a poner en agenda derechos que ya estaban. Entonces, digamos, ¿no? Pareciera que no avanzamos, porque es cierto, avanzamos y luego regresamos, pero porque además es esto, ¿no? Todos los días se van agregando dimensiones y tenemos que estar en alerta permanente, lamentablemente. Claro, y los problemas son tan grandes y me parece un tanto irónico porque según la data que manejan, hablemos, digamos, a nivel superior en educación universitaria, la mayoría de estudiantes son mujeres y son las que menos abandonan una carrera profesional, es decir, logran obtener un título universitario, más que los hombres. Y eso no lo estamos diciendo nosotras, sino que lo dicen las datas que manejan las universidades de Guatemala. Sin embargo, cuando hablamos de brecha salarial, el hombre sigue ganando más que las mujeres. Entre el 18 y el 30% menos a nivel de América Latina. Pero lo que pasa es que las decisiones las siguen tomando hombres. Es que el problema aquí es que el mundo sigue organizado de manera androcéntrica. El parámetro sigue siendo masculino. Las decisiones en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Voy a poner datos, porque a mí me gusta poner datos. Por favor, con data. Mira, a nivel latinoamericano, en el poder legislativo, en el organismo legislativo, la media es entre el 25 y el 30% de participación política de mujeres. En Guatemala estamos en este momento en el 20%, por ejemplo. O sea, estamos por debajo de la media de participación en organismo legislativo del continente. Pero además con el agravante de que Guatemala es el único país de la región que no tiene ni una ley ni una política afirmativa para propiciar la paridad. Entonces, tú tenés el 54% del padrón en Guatemala está conformado por mujeres. Las mujeres somos el 52% de la población del país. Somos la mayoría también de quienes activamos en los partidos y, sin embargo, no somos las que tomamos las decisiones. Entonces, cuesta mucho hacer estos cambios porque, insisto, la forma como se estructuran las decisiones políticas sigue estando permeada por una lógica masculina. Las estadísticas nos dicen que el Foro Económico Mundial hace todos los años el cálculo con base en 3 indicadores de la brecha de género, ¿no? Guatemala avanzó como 10 puntos este año porque logró paridad en el gabinete. Creo que ya cambió esta correlación de fuerzas, pero cuando este gobierno tomó posesión, teníamos un gabinete paritario. Tener un gabinete paritario nos implicó como 10 puntos arriba en la brecha. O sea, mejoramos con ese cambio. Tú imagínate lo que sería lograr la paridad en todos los espacios de toma de decisión. Y mira que detenga en ese punto, porque sí, en el gabinete, que era una decisión de poner. Sin embargo, en la decisión popular, ¿cuántas alcaldesas hay? Hay 12. Imagínate. Y solo una de ellas es indígena. Y lo mismo pasa en el Congreso. Tú tenés 31 curul ocupadas por mujeres y solo una es mujer indígena. Teníamos 3 mujeres indígenas en el Congreso pasado y ahora solo 1. Porque entonces, digamos, cuando tú empiezas a problematizar en el dato, decís, bueno, no solo es una cuestión de mujeres, porque entonces hay mujeres que siguen sin tener representación en los organismos de toma de decisión. Entonces, mujeres indígenas, mujeres garífunas, nunca ha habido una mujer garífuna
en el Congreso, por ejemplo. Es decir, mujeres chincas, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Es decir, cuando tú empiezas a problematizar y abrir las distintas dimensiones del dato, te encontrás con que hay mujeres que están mucho más lejos todavía. Entonces, y como digo, o sea, no ha sido, y esto lo quiero recalcar, no ha sido falta de agencia de nosotras las mujeres. El primer intento de reforma a la ley electoral y de partidos políticos en este país se propuso en 1992. Ni siquiera habíamos firmado los acuerdos de paz. De ahí para adelante han habido por lo menos 7, 8 intentos de reformar la ley. La última fue el año pasado y todavía este año. Y nos volvieron a decir, señoras, síganse esperando. O sea, se logró armar una plataforma que se llama Guate Paritaria, con más de 50 organizaciones a nivel nacional, con mujeres en todo el país, haciendo propuesta para lograr 3 principios: paridad, alternancia e inclusión. Porque no solo es la paridad con la inclusión, que si no, otra vez, ¿verdad? Vamos a llegar a las mujeres mestizas y las otras se van a quedar atrás. Y quienes toman las decisiones nos volvieron a decir, señoras, no, esto no. Porque claro, los hombres que ocupan mayoritariamente el Congreso entienden perfectamente que si aprueban una ley de esta naturaleza, su poder empieza a socavarse. Porque van a tener que disputar las decisiones con mujeres que van a estar ahí diciéndoles, miren, señores, tal cosa. Entonces volvieron a decirnos que no, esto acaba de pasar hace un mes. Entonces no ha sido que no lo hemos intentado. Mucho antes hablábamos de cuotas. Cada vez que escuchaban la palabra cuotas se le erizaban los pelos a los diputados, dijimos, ok, cuotas no. Pasamos a hablar de paridad. Entonces tampoco les gusta la palabra paridad. Y así hemos sido, es decir, nosotras hemos sido súper creativas en nuestra lucha. Y de todas maneras nos volvemos a topar con el muro. Claro. Y tal vez voy a sonar como desalentadora. Digamos, el Ecuador tiene una ley de paridad y veíamos que por eso hay un hombre y una mujer, presidente o vicepresidenta, pero iba la pareja combinada buscando la presidencia. Sin embargo, los datos que revela el Ecuador es que no han avanzado tampoco en materia de mujer. O sea, genial pregunta. Otra vez, me encanta hablar contigo. A ver, lo que pasa es que son 2 dimensiones de la misma discusión. Una es la dimensión que tiene que ver con la igualdad de derechos. Artículo 4, mira, voy a citar artículo 4 de la Constitución Política de la República, que dice que tenemos igualdad de derechos. Entonces, una dimensión de esta lucha va por el reconocimiento de la igualdad que tenemos hombres y mujeres a participar en igualdad de condiciones. Entonces, ahí sí, 50-50 y no hay pierde. La otra dimensión de esta discusión es que esto no implica necesariamente saltos cualitativos en la lucha, porque si estas mujeres que llegan son mujeres que de todas maneras, mujeres y hombres, digo, porque a ver, esta lucha no es solo nuestra. Claro. Pero digamos que si abrimos esa brecha para que más mujeres se integren a los espacios de toma de decisión, pero igual no hemos cambiado esta estructura mental que sigue trabajando y funcionando de cara a un sistema androcéntrico y patriarcal, o sea, cambiamos que son mitad hombres, mitad mujeres, pero no va a ser necesariamente un avance en los derechos de las mujeres. Para que eso pase, lo que sí tiene que pasar es que esta discusión se tiene que volver social. Y es que hombres y mujeres comprendan la profunda dimensión de esto que estamos denunciando, que las brechas siguen siendo muy amplias y que este sistema es profundamente injusto y que es injusto, que tiene una afectación particular para las mujeres, pero que también afecta a los hombres. Y que entonces vamos a trabajar de manera conjunta para lograr estos cambios. Mientras no se logre esa comprensión, podemos tener en efecto mitad de hombres y mujeres, pero vamos a seguir trabajando una agenda que va a reproducir la sociedad que tenemos. Entonces hay que hacer una discusión mucho más profunda y ahí yo voy a volver al sistema educativo. Con el sistema educativo nos pasa lo mismo. Es decir, vamos a hacer grandes sacrificios para lograr que haya paridad en el ingreso, luego tenemos que sostener a las niñas en el sistema educativo y eso está muy bien y hay que hacerlo, pero no alcanza. Porque si tú sostenes a las niñas y a los niños en un sistema educativo que te sigue reproduciendo la idea del médico y la enfermera, claro, o del presidente, el astronauta y la ama de casa, entonces realmente lo que estamos generando es, sí, por supuesto, es bueno garantizarle la educación a las niñas, pero si queremos cambios profundos, cambios culturales, tenemos que trabajar en los contenidos. Tenemos que aplicar el enfoque de género que tanto prurito existe, ¿no? Que ahora se inventaron. Imagínate que se inventaron ideología de género justamente para tirar por la borda
la propuesta metodológica que las feministas han hecho, que es el enfoque de género. Hay que aplicarlo. Hay que aplicar enfoque de género, hay que hablar de educación integral en sexualidad. O sea, son todos estos temas que tú los decís y se levantan 1000 barreras porque estos nombrecitos como que les dan escozor, ¿verdad? Pero les dan escozor porque los han prejuiciado. Pero en realidad cuando tú analizas qué significa educación integral en sexualidad, qué significa enfoque de género, son propuestas metodológicas, son caminos por los que tenemos que ir andando para reducir esas brechas. Mucho por decir, Silvia, y es que este tema es tan amplio y me encanta lo que tú dices, nos compete a hombres y mujeres. Yo en lo particular no soy de la idea que esta lucha es solo de las mujeres, es de la mano con los hombres, construyendo una sociedad equitativa, pero sobre todo de amor y de respeto, Silvia, bajo esas premisas para poder continuar. Hablemos ahora de esas cifras de violencia, esa crudeza de los números, de los datos, porque decimos, bueno, sí hemos avanzado, ya hacíamos una lista, nos faltan muchas cosas, pero sigue viendo muy alto en violencia física, violencia sexual, otro tipo de violencia hasta económica, tecnológica. O sea, ahora hay más. ¿Qué cifras manejan ustedes como esa red de observación de los problemas que nos aquejan? Mira, la violencia contra las mujeres es un problema tan amplio, de tantas dimensiones, que vamos a hablar primero de las violencias que han sido nombradas y reconocidas, como las que tú nombraste, violencia física, psicológica, sexual y económica, son las que están reconocidas en nuestro marco legal, las que en general el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha reconocido. Y ahí sí tenemos datos y yo aquí quiero ser como muy prudente con el uso de los datos porque lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo quienes trabajamos en investigación es que en Guatemala tenemos un problema con los datos. Es decir, si tú en este momento quisieras entrar al portal del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, te encontrarías con un dato. Luego irías a la PNC y te encontrarías con otro dato que se acerca, pero nunca es el mismo. Luego vas al INASIF y le pedís que querés los reconocimientos por violencia sexual y te dan otro dato. Y así, cada vez que tú visitas un portal o que solicitas la información, te encuentras con un dato distinto. A ver, ¿qué nos han dicho los datos históricos que tenemos en Guatemala? Nos han dicho que la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones genera más de 50,000 denuncias por año. Ahora, en esta gestión del Ministerio Público que tenemos, han bajado un poco los números. Nosotras tenemos nuestros reparos con la forma como se registran esos datos, porque lo que sí sabemos, porque hay por lo menos 2 investigaciones que lo evidencian, es que la mayor parte de las denuncias que ingresan al Ministerio Público o al Sistema de Seguridad y Justicia, como tú lo quieras llamar, se están desestimando. Wow. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Mira, probablemente sea una razón institucional de decir somos eficientes y aquí resolvemos rápidamente y decimos que ya tenemos salida procesal a las denuncias. En realidad, una desestimación no es una salida procesal, es decir, no es una respuesta. Puede ser una salida procesal, pero no es una respuesta social, porque tú como sistema le estás diciendo a esa persona que ha sido víctima de un delito, mire, usted cree que es un delito, pero no lo es, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea de los datos. Tenemos un problema con los datos que es, no sabemos, digamos, certeramente cuánto es la dimensión de la violencia. Sabemos que sí hay una cifra oscura ahí, porque muchos casos de violencia no se denuncian, y los que se denuncian igual son muchos, ¿no? Pero luego tenemos este otro problema. Los que finalmente se denuncian, la mayoría se desestiman. De hecho, la Convergencia por los Derechos Humanos en diciembre o noviembre del año pasado publicó una información de lo que nos cuesta como sociedad cada caso que se desestima, y no quiero equivocarme, pero estamos hablando de muchísimo dinero que invertimos como sociedad sosteniendo un sistema de seguridad y justicia que no resuelve, ¿no? Y luego te voy a citar el dato que citaba yo en esa columna que tú leías. Hace pocos días el Human Rights Watch publica una información en un informe que se llama Sueños Truncados, que se refiere específicamente a niñas,
que fruto de una violación sexual tuvieron que enfrentar un embarazo forzado, porque también tenemos que hablar de la violencia en el continuum, ¿no? Y en todos los ciclos de vida. Claro. Y ellas decían, mira, tenemos registrados más de 15,000 casos de embarazos en niñas y adolescentes en 8 años, más de 15,000. Sin embargo, cuando vamos al sistema de justicia a ver cuántas sentencias ha habido en el mismo periodo de tiempo en estos 8 años, 2018, 2025, 7 años, perdón, y es el 1%. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a la sociedad con estos datos? Es decir, como sistema de justicia. ¿Qué le estoy diciendo yo a la sociedad? Siga violentando, no pasa nada. Si total, mire, de todos estos casos, solo el 1% llega a sentencia. Entonces, digo, ¿no? Sí es importante hablar de los datos porque le pone número a una situación angustiosa que nosotras hemos venido denunciando. Pero, por ejemplo, voy a seguir hablando de las reconocidas. Decimos violencia física, que es la que más se denuncia, junto con la psicológica. Pero es que la psicológica es la más difícil de llegar a una sentencia, porque les cuesta mucho a los jueces y juezas decir, sí, estamos frente a un caso de violencia psicológica. Hay una investigación por ahí que no sé si finalmente se publicó, que había comenzado Mujeres Transformando el Mundo, que tenía que ver justamente con eso. La violencia psicológica se denuncia, pero rara vez llega a sentencia. Violencia sexual, de la que acabo de hablar contra las niñas. La violencia sexual fue de las últimas que se pusieron en la agenda. Afortunadamente tenemos, por ejemplo, casos como los de Sepursarco, casos como de las mujeres Achí, que nos dan evidencia para decir, aquí está la evidencia concreta de que hubo violencia sexual y que es un delito y que hay que hablar de esto, ¿no? Y esto son, hablando de qué hemos logrado. Bueno, hemos logrado casos en justicia transicional importantísimos incluso a nivel mundial. Pero digamos, ¿no? Otra vez, la violencia sexual se denuncia menos, pero sí sabemos que la mayor parte de las violencias sexuales que se denuncian fueron cometidas por alguien del entorno familiar. Y que en su mayoría es así. Entonces, digamos, ¿qué hacemos con eso? Porque las mujeres organizadas hemos venido sosteniendo desde hace más de 10 años que necesitamos un sistema único de registro. Necesitamos resolver el tema de los datos, porque tú como funcionario público no puedes tomar no puedes definir política pública si te dicen, no, es el 10% de las mujeres, claro, o es el 30%, Tú necesitas un diagnóstico certero. El sistema único de registro que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo implicaría justamente que podemos no solo tener este registro, es decir, un diagnóstico certero, sino que tú como Estado puedes hacer prevención. Porque al registrar y al detectar inmediatamente un caso de violencia contra las mujeres, tú como sistema puedes reaccionar. Claro, probablemente nos faltan bastantes años para llegar ahí, pero tú, digamos, puedes reaccionar. ¿Cómo estamos ahora? Entra un caso de violencia contra la mujer por una de las instituciones que atienden, Ministerio de Salud. Atienden a la señora, en el SIGSA se llama el sistema de registro del Ministerio de Salud, y dice, no sé, fractura. Probablemente la profesional o el profesional que la atiende sabe que esto fue producto de una violencia, probablemente el caso se pueda seguir, digamos, seguir su ruta, pero probablemente la atiendan, le pongan el yeso y esa señora vuelve a su casa. Claro, y lo ponen como se cayó y se quebró fracturas. Pero dentro de 6 meses esa señora va a volver al sistema, es decir, pero esta vez no va a ir al Ministerio de Salud, va a ir a la Policía Nacional Civil de su comunidad. Y entonces sí va a decir, bueno, sufrí violencia, mi marido, pero probablemente otra vez, en el mejor de los casos, le den medida de seguridad, pero otra vez se fue. Y así seguimos. Entonces claro, el problema no, como que siempre estamos y luego nos enfrentamos, como tú decías muy bien, a narrativas que dicen, qué aburridas estas, hablan siempre de lo mismo. Y yo lo he dicho varias veces en mi columna, ¿hasta cuándo vamos a hablar de violencia? Bueno, hasta que sea necesario, porque es que los datos nos golpean en la cara, ¿no? Son durísimos y lo peor que podemos hacer como sociedad es normalizarlos. Pero luego nos vamos a la otra arista, que es la serie de violencias que ni siquiera están reconocidas como tal, que ni siquiera tenés tú un espacio donde ir a denunciarlo, porque no existe el tipo penal. Y voy a ir a una de las que hemos discutido en los últimos tiempos, y es la violencia contra las mujeres utilizando la tecnología o facilitada por la tecnología, mal llamada o a veces le llamamos violencia digital.
Si tú en este momento, Diana, como comunicadora o como defensora o como una ciudadana X, vas al Ministerio Público y decís, es que estoy recibiendo acoso, bueno, o hay una persona que me está mandando mensajes de esta naturaleza y no sé qué. Si tú tienes suerte y el fiscal que te atiende o la fiscal que te atiende busca algún delito por donde ingresar esa denuncia, la ingresa. Pero probablemente lo que te contesten es, no hay tipo penal para enfrentar la violencia digital. Claro, entonces, no está como tipificado. No, tú vas, y te digo porque yo lo he solicitado, porque, bueno, yo trabajo, en los últimos años he trabajado bastante violencia contra periodistas, y si tú vas en este momento y le dices al Ministerio Público, por favor explíqueme en el SICOM, que es el sistema de registro del Ministerio Público, ¿cuántos casos de violencia digital existe? Me van a responder 0. Pero tú lees las redes de las periodistas y a cada rato están diciendo, me amenazaron por aquí, me mandaron una imagen que no quería por allá, acoso. me dijeron... Esa es una de las tantas, la violencia obstétrica. Dime dónde vas tú como mujer que has sido violentada al momento de parir a denunciar el maltrato que sufriste en una entidad pública. ¿No? Violencia política contra las mujeres que participan políticamente, que está ampliamente reconocido. En Guate ni hemos empezado a discutir del tema. ¿Cómo vas a participar tú políticamente en igualdad de condiciones cuando tú tenés que enfrentar una serie de violencias solo por el hecho de decidir entrar en una batalla política, digamos, ¿no? Claro. Entonces, todas esas, y hay muchas más, pero bueno, no hay tiempo para hablar de todas. Es decir, si no están reconocidas, si no tenemos datos, ¿cómo las vamos a enfrentar si no las reconocemos como un problema? Lo que me estás queriendo decir, la gran asignatura pendiente es la existencia de un sistema unificado de datos. Tú decías sistema único de datos. Hablábamos detrás de cámaras que son aproximadamente 17 organizaciones que trabajan en el tema de violencia contra las mujeres y en sus distintas manifestaciones. Y instituciones que atienden esto. Sin embargo, la denuncia puede ir dispersa y cada quien maneja la data que les llega o que les conviene. Entonces no tenemos cifras reales como país y entonces esto también desestima la lucha o no hay cifras reales o bueno, es un tanto porcentaje. Eso es lo que me estás intentando Es complejo decir. o sea, nos falta mejorar los datos. Nos falta reconocer las violencias, o sea, tipificarlas, generar los tipos penales. Pero entonces nos falta una correlación de fuerzas distinta en el Congreso, que es quien tiene a cargo la elaboración de estos marcos legales, ¿no? Claro. En el caso de los datos, sí, el INE es la institución que recoge la información de estas instituciones que atienden o que tienen algún rol en el tema del combate a la violencia contra las mujeres, pero no necesariamente siempre las tenemos al día, ¿no? Sé que han trabajado, porque sí me consta que han hecho esfuerzos para ir actualizando la información, pero bueno, eso no es el Sistema Único de Registro. Eso es un registro unificado de datos de lo que hay, o sea, de lo que el Estado hace atendiendo. Pero cuando nosotros decimos el Sistema Único de Registro, es esto que decía, que cada caso de una mujer que llega, no necesariamente a denunciar, porque como te decía, puede entrar por distintas vías, ese caso ya quede consignado y el Estado le pueda dar respuesta lo más inmediato posible, ¿no? Porque lo que nos está pasando también es que, claro, cuando tú llegas a denunciar, el Estado te dice, bueno, a ver, le doy una medida de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres han sido asesinadas o víctimas de feminicidio con una medida de seguridad en su bolsa? ¿No? Porque luego el Estado no es lo suficientemente eficaz para asegurar que este violentador no se va a acercar a la víctima, digamos, ¿no? Entonces, no sé, hay como muchísimas cosas que hablar de la violencia y es una enorme asignatura pendiente y es una asignatura que hemos colocado, porque insisto, desde que se discute, desde que voy a tomar como referencia o como parteaguas los acuerdos de paz, pero desde los acuerdos de paz para adelante no hemos hecho más que estar hablando, entre otras demandas, de la violencia. Pero yo sí quiero ser enfática aquí. Digo, yo hablo de violencia institucional cuando el Estado no responde. Y a ese punto tú mencionabas, hay ineficiencia del Estado en esta misma columna. La hay. Mira, la definición de violencia política, voy a retomar una definición como para luego ampliarla. La definición de violencia política contra las mujeres dice,
Bueno, son todos los actos que se cometen contra las mujeres que participan políticamente en el periodo electoral y no electoral, y se contempla dentro de la definición la omisión o el permiso del Estado. Es decir, cuando tenemos estados que no construyen los aparatos legales necesarios o que no hacen todo lo necesario para derrumbar ese tipo de violencia, eso es violencia política contra mujeres también, ¿no? La subrepresentación también lo es. Extendamos esta definición a las otras formas de violencia. Cuando hay un Estado que no resuelve o que actúa por omisión o que es negligente o lo que sea, entonces tenemos que hablar de violencia institucional, ¿no? Es decir, tenemos que nombrar esta ineficacia. Porque bueno, y lo decían ya las autoras de la categoría feminicidio al inicio, ahora me va a salir el nombre de la autora, que es una mexicana, que fue una disputa que duró muchos años, pero que luego la dirimieron y ahora ellas están de acuerdo en que podemos usar femicidio y feminicidio como sinónimos. Claro. Pero cuando le agregamos el ni al femicidio, era justamente porque lo que esta autora, que es Marcela Lagarde, ay Dios, Marcela Lagarde, que fue una congresista mexicana, que además es una académica, es antropóloga, bueno, en fin, es una mujer maravillosa. Ella creó esta categoría y luego impulsó la ley de violencia feminicida en México y nos legó esta definición. Pero justamente ella lo que decía es, en México o en cualquier situación, la violencia contra las mujeres o la violencia que llega a la muerte de una mujer, llega a estas dimensiones porque hay un Estado que omite su responsabilidad. Entonces tenemos que hablar de esto. Aunque nos duela, tenemos que hablar de esto. Y tenemos que decir, ok, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a las periodistas. ¿Qué hemos dicho las comunicadoras y periodistas? Bueno, nos cuidamos entre nosotras. Ya sabemos que el Estado es ineficiente para cuidarnos, nos cuidamos entre nosotras. Y yo digo, ok, pero es una medida temporal y paliativa. Porque el ente que tiene la responsabilidad de garantizar que nosotras podamos hacer nuestro trabajo en condiciones seguras es el Estado. Es decir, el que te tiene que garantizar que tú salís a hacer tu trabajo de comunicadora o periodista y no te van a amenazar, no te van a vulnerar o no te van a matar, es el Estado. Entonces yo puedo actuar como una mujer que parte de una organización en apoyarte, en darte asesoría legal, pero quien tiene que generar esas condiciones es el Estado. Y aquí, desde el 2012, tenemos un compromiso de Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de generar un mecanismo de protección a periodistas, que ahora yo ya hace rato que le hemos agregado con enfoque de género, y estas son las horas que no tenemos un mecanismo de protección. Entonces, es complejo porque, claro, yo entiendo una reacción. Nos organizamos entre nosotras porque no nos queda de otra. Pero nuestra demanda hacia el Estado, yo soy muy firme en este sentido, tiene que continuar. Claro, no es una solución real. Con lo que tú mencionas de los datos, hasta el momento siguen siendo los mismos departamentos que presentan mayor índice de violencia o ahora se ha dispersado Mira, de los datos que yo tenía, generalmente los datos que reportaban mayor violencia eran Huehuetenango, Alta Verapaz, Escuintla y pues siempre Guatemala va arriba, pero esto por una cuestión de que acá viven más personas. Guatemala y luego estos que te mencioné. Yo no revisé antes de venir si esto se sigue dando de esta manera, pero generalmente coincidían en estos departamentos. Ahora tú agregale la influencia de redes político-económicas ilícitas, agregale el impacto de la narrativa conservadora y se producen narrativas como la siguiente. Yo te contaba esta anécdota también fuera del podcast, ¿no? El año pasado, hace poco, los últimos meses del año pasado, me tocó por mi trabajo hacer un recorrido por los departamentos mayoritariamente de Occidente. Y estábamos indagando un poco cuáles eran las demandas de la sociedad o las principales demandas de la sociedad. Y fuimos a 1, 2, 3, 4 departamentos y yo, que siempre tengo como esta mirada en el tema de violencia, decía, no está apareciendo el tema de la violencia. En la narrativa no estaba apareciendo. En los datos estaba, pero en la narrativa no estaba. Aparecían otros, que la infraestructura, que la corrupción, pero... Y entonces me da en el quinto por preguntar, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres en este departamento? Y entonces sigue sin haber mucha respuesta, no la nombran.
Pero sobre el final de la actividad se acercan 2 mujeres y me dicen, señor, nosotras sí estamos, o sea, nosotras venimos aquí representando una organización de mujeres. Lo que pasa es que no lo decimos porque si nos lo decimos nos atacan más. Y entonces a mí me genera la terrible reflexión de esta, ¿no? Con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos dicho que la violencia se tiene que denunciar, con todo lo que hemos hablado de que la violencia contra las mujeres es un delito, resulta que 10, 12 años de narrativa conservadora, lo que han logrado es que ahora incluso tengamos miedo de hablar en público. Miedo de esto, ¿no? De denunciar la violencia que vivimos. Y esto no se da porque sí. O sea, este miedo que tenemos es, obviamente, porque enfrentamos condiciones adversas, pero no hay que olvidar que el gobierno anterior, y lo voy a decir con todas las letras, el gobierno de Giammattei, se esforzó por quitar de la narrativa violencia contra la mujer y por usar violencia intrafamiliar. El gobierno anterior o los gobiernos anteriores desmantelaron la institucionalidad. Dejaron a los CAIMUS, que son los Centros de Atención Integral a las Mujeres, casi que sobreviviendo con lo mínimo. Este gobierno propiamente, los CAIMUS recibieron casi que a fin de año del año pasado el financiamiento. Entonces, todo eso, insisto, narrativa, desmantelamiento, todo eso ha generado esta reacción, ¿no? Que las mujeres hoy, en algunos contextos, tengan miedo de hablar, porque claro, una cosa es estar aquí hablando tú y yo, o estar en algún evento, pero ellas vuelven a sus comunidades. Claro. Y se enfrentan a contextos donde, insisto, ¿no? Están las redes político-económicas ilícitas, está el crimen organizado, están autoridades, caudillos locales que no quieren que se hablen de estas cosas, y entonces se vuelve muy complejo. Hay un desencanto por parte de las organizaciones que trabajan en pro de las mujeres en cuanto al labor que ha realizado este gobierno. Había mucha expectativa, pero ¿realmente han hecho algo por ese discurso que también ellos llevaban como bandera? Mira, ¿hay un desencanto? Yo no me atrevería a decirte desencanto, porque no lo he conversado así de manera tan férrea con el movimiento, pero lo que sí te digo es que se ha avanzado poco, que en efecto había mucha esperanza en lo que podía pasar con este gobierno, y tuvimos, por ejemplo, la lectura del primer informe del primer año de gobierno y no se hizo mención a las mujeres ni se hizo mención a la población LGBTIQ. Eso nosotros lo hemos dicho muchísimo. Lo que no se nombra no existe. Si no se nombra que durante el primer año se avanzó aquí o se hizo esto o se dialogó mínimamente, entonces quiere decir que yo voy a hacer una interpretación de esto. Y es mi interpretación. Pero lo que pasa es que si durante el primer año no ha habido acercamientos, no te han llamado, no te han convocado, no se ha nombrado la secretaria presidencial que tendría que haber ya sido convocada, por lo menos convocada, quiere decir que hay otros temas más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hace falta que este gobierno, y entiendo, a ver, no quiero decir con esto que la tiene fácil. Yo entiendo la situación compleja y creo que todas nosotras entendemos que es una situación muy compleja y por eso se dio como esta ventana de oportunidad de, bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero ya tiene que haber señales. O sea, ya tiene que haber señales, ya tiene que haber acercamientos, ya tiene que haber llamados. Ya no alcanza, porque el presidente y la vicepresidenta lo han dicho, que sí, que este es un gobierno que defiende derechos, que se va a preocupar por los sectores más vulnerables, pero ya no alcanza. O sea, yo sé que a nivel institucional se está trabajando en las unidades de género, es decir, que se está tratando como de ordenar un poco la cancha para ver a qué situación nos enfrentamos, pero ya tenemos que trascender ese ordenamiento y ya tenemos que tener señales de que hay un intento de por lo menos conocer cuáles son las principales demandas de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Yo sí quiero señalarlo, es decir, se publica en este momento el acuerdo gubernativo que hace unos ajustes para recién ahí iniciar la convocatoria a la nueva secretaria. Y este gobierno lleva más de un año, ¿no? Entonces, la CEPREM, que es la organización, o sea, la institución del Estado que tiene a cargo el impulso de la política pública de las mujeres, que por cierto, la temporalidad de la política era 2008-2023, es decir, la política sigue vigente,
Pero ya a esta altura tendríamos que tener iniciada la evaluación de la política para sentarnos a conversar la nueva política de las mujeres, qué ejes debería tener, ¿no? Claro. Y no sabemos qué pasa, porque probablemente lo están haciendo, pero es que no nos lo comunican. Entonces, realmente espero que la convocatoria de la nueva secretaria salga pronto. Se hizo una modificación ahí que, digamos, ahora sigue siendo las organizaciones las que le proponen al Ejecutivo un listado de mujeres, digamos, para ocupar el cargo, pero ahora estas mujeres tienen que ser parte de redes o de alianzas nacionales, digamos, como ya no de una organización, sino como más amplio. Eso a mí me parece un buen criterio, pero entonces ya tiene que salir la convocatoria. Necesitamos que de manera pronta esté nombrada la nueva secretaria para que comencemos a revisar lo que se hizo con la política y la nueva política. Como digo, ¿no? Es decir, yo no me animo a decir ya hay un desencanto, pero sí digo, había muchas esperanzas y hemos visto pocos como esfuerzos, digamos, para por lo menos esto, un acercamiento. Decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Ha habido acercamientos con otros sectores. Claro. Quedarán resultados más o menos, pero bueno, ha habido. ¿Por qué con nosotras no? Y mira, perdón que pimponee de un punto a otro porque te quiero aprovechar y el tiempo se nos agota. Volviendo al tema, tú decías, nos está quedando corto, nos quedaron a deber, digamos así, con las expectativas que había. En cuestión de la brecha salarial, los hombres hoy por hoy siguen ganando más que las mujeres, aún así teniendo la misma preparación. ¿Qué data tienen generalizada de Guatemala, digámoslo así? Bueno, hay poca investigación. Sonia Escobedo hizo que fue secretaria también presidencial de la mujer. Sonia Escobedo marcó creo que el 18% de brecha, no estoy, pero sí era entre el 18 y el 20% de brecha salarial entre hombres y mujeres en Guatemala. Como decía, la media, datos de CEPAL, está entre 18 y 30% la distancia en América Latina. Lo que pasa es que en Guate tenemos el enorme problema de que la mayor parte de las mujeres se ocupan en el mercado informal de trabajo, porque esto viene tomado de la mano de otro problema, que es que hay todavía brechas en educación, y entonces tenemos que lograr otra vez paridad en el acceso, sostener a las niñas en la escuela, lograr que haya cada vez más mujeres, porque es cierto lo que tú decís, pero los datos que tenemos del CEN, lo que tú decís en cuanto a que hay más mujeres en las aulas, es cierto y me consta, pero los datos que tenemos del censo es que en la medida que llegamos a un mayor grado académico, la brecha entre hombres y mujeres se hace más grande, es decir, los hombres llegan más rápido a maestrías y doctorados que las mujeres. Hay una explicación desde el enfoque de género para esto. Esa es la edad en que las mujeres paramos nuestra carrera académica para cumplir nuestro rol reproductivo. Entonces, las mujeres, claro que seguimos, claro que alcanzamos maestrías y doctorados, pero las alcanzamos más tarde. Entonces, estos desbalances y este prejuicio que hay hacia las mujeres en puestos de toma de decisión hacen que todavía persista esta brecha salarial. Hay que trabajar en ese sentido, pero hay que trabajar de manera integral, así como yo decía en la columna, es que no podemos seguir atacando de a pedacitos, ¿no? Es decir, y obvio, esto implica muchísimo más esfuerzo, pero entonces tenés que resolver el tema de educación. Pero bueno, también, por ejemplo, volviendo al caso de las niñas, pues también tenés que resolver el tema de salud, pero también tenés que resolver el tema de los imaginarios, quiere decir que tenés que hacer prevención. Es decir, ya necesitamos medidas que apunten a lo profundo y no paliativos, porque llevamos muchos años de hoy tapamos un agujerito aquí, luego tapamos un agujerito acá, pero cuando vos revisas estadísticas, otra vez decís, bueno, ¿y qué pasó con este indicador? ¿No? Y a veces, como digo, los indicadores los podríamos mejorar con medidas que quizás no implican tanto esfuerzo, como por ejemplo la paridad. Mira, y volviendo al punto que mencionas de estos indicadores y de los nuevos desafíos, estamos hablando ahora de las deportaciones. Y perdón que me brinque esto, pero también compete al tema de mujeres. Estamos hablando de deportaciones que de hecho ahora han corregido que se les debe decir no deportados, sino retornados por una cuestión de derechos humanos, en fin. Pero nunca se menciona retornadas. Protocolo específico para recibir a las retornadas. Además de esto, hacer un análisis también si se va a incrementar la violencia porque estas personas
van a llegar a sus comunidades sin dinero, sin esto, y esto puede haber un repunte de violencia. Y a esto vamos también, se definían los perfiles de las personas y en qué se podrían ocupar laboralmente. Se menciona carpintería, albañilería, conducción, jardinería, y vuelve a quedar ese vacío de cómo vamos a ubicar a las mujeres. Al menos no han dado ningún dato de eso. O sea, no se refiere a la mujer como un punto importante. Y el tema de migración está candente, Silvia. Totalmente es un de acuerdo. desafío. Nosotras estamos trabajando justamente desde ONU Mujeres. Yo soy parte del grupo asesor de sociedad civil de ONU Mujeres y en la última reunión hablamos del tema. Dijimos, es necesario generar un protocolo específico para que ese retorno tenga enfoque de género. Porque si no, lo que va a pasar es que nuevamente se van a reproducir violencias. Violencia en el retorno, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuestiones básicas, como si tú estás recibiendo un conglomerado de personas que regresan o que retornan y van a pasar 1, 2, 3 noches en algún lugar hasta que son ubicadas en sus comunidades. Tú tienes que asegurar que va a haber espacios idóneos para ellos y para ellas para que no se produzcan situaciones de violencia sexual que ya las hemos vivido. Digo, no nos estamos inventando nada. Cuando hemos tenido casos de refugio de personas por cuestiones climáticas. Y está demostrado. Hemos tenido casos de violencia sexual. Pareciera como que estas cosas se nos olvidan. Desde eso hasta lo que tú dices, porque resulta que estas mujeres probablemente se fueron hace poco o hace mucho, pero van a volver a sus comunidades no solo sin dinero, sin redes, porque se fueron. Entonces van a tener que recuperar sus redes en contextos bastante hostiles y además necesitan autonomía económica. ¿Qué tipo de proyecto estamos pensando como Estado para que ellas puedan insertarse? Porque, digo, ya la movilidad humana de por sí tiene impactos diferenciados para ellas que para ellos. Ahora estamos hablando ya no de la movilidad, ya no las que se van a seguir yendo, esto sin duda, sino de las que están regresando. ¿Qué protocolo tenemos? Nosotras estamos justo en este momento pensando en contribuir, digamos, desde la institucionalidad de ONU Mujeres a decir, bueno, a ver, los puntos básicos serían este y este. Porque sí estamos con la misma preocupación tú, definitivamente. El tiempo está avanzando y de verdad me apasiona escucharte hablar porque mencionas esa data, estás empapada de la realidad, preocupada también, que nos sentimos a veces sin rumbo. Para ir cerrando, Silvia, sí hay avances, se habla de inclusión, hay participación, pero ahora esto, yo sé que lo que voy a mencionar va a encrispar a muchas mujeres. La falsa sororidad. Nos estamos fallando como mujeres a mujeres, Silvia. Mira, Luciana Pecker, que es una periodista argentina que ha tenido que salir del país y está exiliada en España, lo ha mencionado con mucha vehemencia en los últimos meses y ha dicho, nos hemos dejado solas. Y yo creo que esto lo tenemos que recalcar. Tenemos que hablar de las soledades que enfrentamos muchas en nuestra lucha, mujeres que han tenido que salir al exilio, mujeres que están criminalizadas, y tenemos que hablar de las violencias entre nosotras. Y en efecto, yo sé que estos temas no nos gustan y mucho menos decirlos públicamente, porque es como decir, bueno, ven, ahí están ustedes que tanto luchan, pero hay que hablarlo, porque es que si no, terminamos replicando lo que tanto le cuestionamos al patriarcado, ¿no? Es decir, esto que nos violenta el sistema, o sea, por todos lados, y además nos violentamos entre nosotras. Voy a volver a la violencia política. La violencia política contra mujeres muchas veces no la ejercen los hombres, la ejercen otras mujeres, pero la ejercen porque es justo, ¿no? Como un arma más del patriarcado, ¿no? Porque está mal visto que un hombre le tire un vaso con agua a una diputada en el Congreso. Pero si es otra mujer la que le tira el vaso con agua a una mujer en el Congreso, replica el prejuicio. ¿Ven? Ahí las tienen. Eso es lo que ellas hacen, agarrarse de los pelos, ¿no? Que está como este prejuicio instalado. Entonces, lo que tenemos es que reflexionar mucho de a quién le hacemos el juego cuando nos enfrentamos entre nosotras. Y yo también quiero recuperar algo que decía otra feminista que nos visitó hace muchos años y decía, miren, cuando hablamos de alianzas políticas entre mujeres, no es que tenemos que ser amigas, no tenemos que ser todas amiguis. Tenemos que entender que hay luchas que tenemos que dar de manera conjunta
aunque en muchos otros puntos no logremos un consenso. Pero hay ciertos espacios, hay ciertos ejes que tenemos que darlos juntos, porque si no, no vamos a avanzar. Y creo que esa reflexión hace mucha falta, ¿no? Tenemos que sí hablar de esto que habla Luciana Pecker, de no dejarnos solas entre nosotras. Esto es muy importante y yo la reivindico a ella porque la he escuchado y sé todo lo que ella ha enfrentado. Pero además tenemos que hablar de cómo la violencia contra, digamos, ejercida de una mujer a otra mujer replica todas las armas del patriarcado y no nos hace avanzar. Y tenemos urgencia de hablar de las alianzas políticas. Es importantísimo que lo podemos llamar sororidad o lo podemos llamar alianza política, pero digo que entendamos que estas luchas las tenemos que dar de manera colectiva. Claro, y tú enfatizabas en el ámbito político, pero si nos vamos a la realidad del día a día, si esta mujer se une al COCODE o quiere participar para la alcaldía de su municipio, desde ya las mismas mujeres dicen, porque es que entra de noche y se está reuniendo con hombres, ya empezamos a marcar etiquetas. Total. Una mujer que asciende en una empresa o en una institución, ¿a qué decimos? Bueno, es que de plano está con el jefe. Sí. Y lo decimos las mismas mujeres. Sí. Otro punto, al momento de un divorcio, a la que se sigue tildando es a la mujer. Es que era insoportable, no hacía nada, desesperó al marido. Es que el patriarcado ha sido súper hábil. O sea, porque ha habido un entrenamiento. Cuando nosotros decimos que hay como esta especie de socialización, pero de entrenamiento de género, es eso. Es decir, no es que las mujeres que replicamos estas prácticas, qué mala onda, ¿por qué lo hacen? Es que lo hacemos porque es lo que está instalado socialmente. Socialmente hemos sido, valga la redundancia, socializadas para cumplir ese rol. A nosotras, dentro de todas las tareas que tenemos en la labor reproductiva, la transmisión de los valores culturales es uno de ellos. Nos toca a nosotras. Eso es una labor que tenemos las mujeres. Entonces, ¿qué haces tú? Vas replicando lo que tú conoces hasta que llegas a espacios donde estas cosas se discuten. Por eso son importantes espacios como este diálogo que estamos teniendo. Porque, digamos, puede abrirle la posibilidad a alguna de las que nos están escuchando a decir, sí, yo alguna vez lo pensé, pero nunca tuve espacio para discutir esto con nadie, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo otros elementos, reproduzco los que conozco. Y los que conozco son los que el patriarcado me ha legado, ¿no? Me ha dicho, estas son tus herramientas para enfrentar la vida. Entonces, claro, yo me acuerdo muy bien de haber escuchado a una política de este país decir, no, si a mí me costó llegar, que les cueste a otras. Esos son los pensamientos que tenemos que ir erradicando y decir, no, es que si yo tengo a otra al lado mío y luchamos codo a codo, va a estar más fácil, ¿no? Yo por eso, esas son otras cosas que celebro, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Comisión de la Mujer del Congreso estuvo dirigida por hombres durante muchos años en los gobiernos anteriores. Hoy tenemos a una diputada dirigiendo el foro parlamentario, la Comisión de la Mujer. Son espacios que vamos, otra vez voy a usar esa palabrita que no me gusta, pero reconquistando, ¿no? Y hay que ir cambiando los imaginarios poco a poco. Así que desde donde podamos, desde el aula, desde los medios de comunicación, desde el propio espacio familiar. A mí mis hijas me enseñaron una cosa. Yo no discutía con los abuelos de mis hijas muchas cosas porque decían, no voy a discutir estas cosas porque, bueno, digamos, así han llevado ellos adelante la vida. Y mis hijas me decían, no, mami, hay que decirlo. Y entonces a veces en la mesa del domingo, ¿verdad? Que son estos espacios donde tú decís, bueno, estamos un domingo almorzando con la familia, Navidad, yo qué sé. Y mis hijas contestan. O sea, contestan con respeto, ¿verdad? Pero dicen, no, abuelo, no, tal cosa. Y yo dije, eso es una enseñanza, porque entonces a veces no nos animamos a dar estas pequeñas luchas cotidianas, porque decimos, no voy a estar peleando todas las batallas juntas, no sé qué. Pero a veces se trata de nombrarlo, ¿no? Yo siempre digo en mis talleres, si ese tío misógino que hace chistes misóginos cada Navidad no se le dice nada, va a seguir haciendo chistes misóginos, pero por ahí una Navidad tú te animas a decirles, tío, ¿le parece? Y capaz que se enoja y tu mamá te mira torcido y te dice, pero si la segunda Navidad vuelve a decir el chiste misógino y tú nuevamente decís, no me parece, y hay alguien más que le vuelve a decir, sí, tío, mire, me parece que mucho, probablemente la tercera Navidad ya el tío misógino se cuide al decir su chiste misógino.
pequeñas batallitas cotidianas. Gracias por esa anécdota y reflexión, y creo que con esto vamos a cerrar, Silvia. El mensaje que va a llegar a través de los shorts de Instagram, de TikTok y por supuesto quien vea el episodio completo a través de YouTube, quiero que también se lleve esa lección, pan para su matate. Está en nuestras manos también poder educar a ese niño, no solo decirle a la niña, no te dejes del hombre, no, educar a ese niño, de decirles, ve con amor, ve con respeto. Eso no te va a hacer menos hombre. Es una reflexión. Yo creo que sí, que eso es bien importante porque al final tiene que ver con eso, ¿no? Como en esta crianza con cariño que también proponemos desde el feminismo y no desde el regaño, sino desde el amor y del respeto, ir trasladando estas nuevas formas de relacionarnos. Pero yo ahí sí voy a agregar a los papás también. Porque parte del rol tradicional es que esto les toca a las mamás, yo no me involucro. Claro. ¿No? Esta cosa de yo trabajo todo el día y llego a mi casa y lo que quiero es estar en paz. Gracias por sumar. Y entonces digo, sí, las mamás, porque estamos ahí, porque somos las que estamos pendientes de la tarea, de mil cosas que hacemos, ¿no? Pero entonces a ese papá que está trabajando fuera de su casa todo el día y que llega cansado, también decirle, ok, te pido la milla extra. Te pido que te dediques un ratito a hablar con tus hijos, con tus hijas, que te dediques un fin de semana a jugar con tus hijos e hijas, porque ¿sabes qué? La acción también enseña. Entonces, si yo te digo, no, mi hijo, no se comporte así, pero llego del trabajo, me saco los zapatos, pongo el pie arriba de la mesa, me siento a ver televisión y estoy esperando que me sirvan, eso es mucho más contundente que decirle, no, mi hijo, eso no se hace. Claro. Y a esta actualidad en donde mamá y papá están saliendo de trabajar. Exactamente. En la mayoría de los hogares. Y el hijo ve, mamá también trabaja fuera, el hijo o la hija, ¿no? Mamá también trabaja fuera de casa. Mamá también está cansada cuando llega, pero mamá llega y revisa uniformes, revisa tareas, hace la comida, cenamos, lava los platos, y mi papá está en su estudio viendo la tele o está en la sala viendo la tele y no se ocupa de nada. Eso es ejemplo y ese ejemplo enseña. Entonces, yo creo que en esas pequeñas batallitas cotidianas que yo mencionaba, también está estas cosas, ¿no? El ejemplo cotidiano. No ayudo a mi esposa. ¿Viste estas cosas que dicen, no? No, yo no soy machista, yo ayudo a mi esposa y lavo los platos después de la cena. No, es que si estás diciendo ayudo, seguís pensando que esa es una responsabilidad de ella y que vos la ayudás. No la ayudás. Sos un adulto funcional que vivís en un espacio y que tenés la responsabilidad de gestionar todas las tareas, ¿no? Entonces, son esos, las pequeñas batallitas cotidianas que te digo pasan por el discurso, pasan por las acciones, pasan también por lo que tú le trasladas como mensaje a tus hijos. Mensaje de despedida, Silvia, no nos queremos ir, pero sabemos que todos podemos tener una acción, por muy pequeña que sea, valiosa desde nuestros hogares. Y el 8, si no podés ir a la marcha, manifestarte desde tus redes, en la cena, con tu familia, es decir, siempre podemos contribuir de alguna manera a avanzar, siempre. Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te deseamos muchos éxitos y de verdad, gracias por continuar poniendo el dedo en la llaga, porque falta mucho por hacer y este trabajo lo tenemos que sumar todas. Amigos, por favor, compartan este contenido que educa, que forma, pero que también nos abre la mente a nuevas expectativas. Muchas gracias.